¿Qué tal, mis amados hermanos? Les saluda su hermano Octavio Arce y yo soy parte de la primera iglesia bautista de la ciudad de Ducor, California. Es un gran privilegio una vez más acompañarlos en nuestro devocional, nuestro tiempo con Dios, el día domingo, 30 de abril. Se nos fue abril. Esta mañana vamos a estar meditando en el segundo libro de Samuel, en versículos que van, en el capítulo número 12, versículos del 16 al 31. Le he titulado esta pequeña meditación, Dios nos amonesta. Dios nos amonesta porque Dios nos manda algo en su ley, nos manda algo en su palabra, y el que no lo hagamos no va a quedar sin castigo. Entonces puede que nosotros recibamos nuestro castigo inmediatamente, puede que recibamos el castigo de Dios en forma retardada, puede ser años o décadas después de que hayamos cometido el pecado, pero Dios no deja el pecado sin castigo. Entonces nos habla esta escritura de cómo David, después de que engendra un hijo con la mujer de Urías, cuando nace el niño, Jehová le manda a decir a David de que el niño va a fallecer porque él lo va a herir de muerte. Entonces David se postra en tierra y hace ayuno y se queda orando a Dios para que le perdone la vida, que tenga misericordia de ese niño. Mas sin embargo la palabra nos dice que no ocurrió así. Dios hiera al niño de muerte, y después de 7 días de estar enfermo el niño fallece. Entonces todo el tiempo tenemos que tener presente eso, que Dios, si hacemos algo indebido, Dios no va a estar contento porque estamos cayendo en el juicio de Dios. Entonces, pues vamos a pasar a las enseñanzas. La primera enseñanza que yo encuentro es esa misma, que Dios castiga el pecado. Nos dice en versículos del 16 al 25. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó David, se retiró y se pasó la noche acostado en tierra. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantara del suelo, pero él no quiso, ni comió nada con ellos. Al 7º día murió el niño. Los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto, comentando entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, viendo que a sus siervos hablar entre sí, comprendió que el niño había muerto, por lo que preguntó David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ha muerto, respondieron. David se levantó entonces de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Sus siervos le dijeron: ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas, pero murió. Te levantaste y comiste pan. David respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, diciéndome: ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí? Y vivía el niño. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy hacia él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabé, su mujer. Se llegó a ella y durmió con ella. Ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Salomón. Jehová lo amó. Y envió mensaje por medio del profeta Natán. Así le puso por nombre Jedidías, como había dicho Jehová. Dios castiga el pecado, es lo que yo puedo extraer aquí. David, después de haber cometido ese pecado con la mujer de Urías, Eteo, trata de encubrir ese pecado, pero el pecado sale a la luz porque muere el niño que habían engendrado en esa relación ilegítima. Entonces, después de que de que Urías fallece en la batalla, David hace llamar a su esposa y la hace su mujer, o sea, se casa con ella, y según él estaba haciendo las cosas bien, pero en realidad Dios sabía la verdad, y pues Dios sabe todo, Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado, dice la escritura. Entonces, cuando el niño enferma y muere debido al juicio de Dios, el rey David se levanta después de ayunar y pedirle a Dios su perdón. Y también alaba a Dios, como vemos es lo que hace después de bañarse y de limpiarse. Dios ejecuta su juicio, nos guste o no. Entonces eso es algo que tenemos que tener bien presente. Dios, muchas veces no nos va a gustar el juicio de Dios, el juicio que Dios hace en nuestras vidas, pero
pues es algo que nosotros nos hemos ganado si hemos faltado a su palabra y faltado a sus mandamientos. Después Dios le da otro hijo, Betsabé, y a David le ponen por nombre Salomón, y nos menciona en la escritura que Dios lo amó. Esto me recuerda al libro de Job, cuando Job pierde todo, y hasta entonces Job se da cuenta de que Dios realmente era Dios. Cuando dice en Job 42, en versículos 5 y 6, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y arrepiento en polvo y ceniza. Así David estaba tirado en polvo y ceniza, y reconoció que Dios era el que estaba ejecutando ese juicio en contra de su hijo. Sin embargo, pues era demasiado tarde. Entonces, la segunda parte de esta escritura nos habla de cómo David se va a la guerra, y David enfrenta los retos que Dios le había puesto, y hace lo que Dios le estaba mandando hacer. Entonces, nos dice en versículos 26 al 31, Joab peleaba contra Rabá de los amonitas y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David para decirle, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda, acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y le pongan mi nombre. David reunió a todo el pueblo, partió hacia Rabá, combatió contra ella y la tomó. Después quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas. Luego la pusieron sobre la cabeza de David, quien sacó muy grande botín de la ciudad. Hizo salir además a la gente que estaba en ella, y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. También la hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los hijos de Amón. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Aquí vemos cómo David se lanza ahora sí a ejecutar la tarea que Dios le había encomendado. Entonces Dios bendice al que hace su voluntad, es la enseñanza. Porque David recibe un mensaje de su encargado Joab, que estaba al frente de su ejército. Y Joab demuestra su lealtad a David, diciéndole, ¿sabes qué? Estamos a punto de tomar esta ciudad. No quisiera yo tomar la gloria que a ti te corresponde. Entonces Joab demuestra su gran lealtad a su rey David. Y David se encarga de conquistar las demás ciudades de Amón. Y David hace servir a los pueblos conquistados, al pueblo israelita. Y así completa la tarea que Dios le había encomendado. Entonces, cuando hacemos lo que Dios nos está ordenando hacer, vemos cómo todo va a fluir, no con ligereza, pero sí un tanto más fácil a que si estamos haciendo las cosas mal y estamos viviendo en pecado y estamos haciendo lo que Dios no quiere que hagamos. Entonces, esas son las dos enseñanzas que yo encuentro en esta escritura, que Dios castiga el pecado y que tengamos mucho cuidado al vivir nuestra vida en pecado. Y la segunda, que Dios bendice al que hace su voluntad, al que hace lo que Dios está mandando en su palabra. Espero que esta meditación sea de gran bendición a sus vidas y espero encontrarlos en una ocasión próxima. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.